sí quisiera llegar a muchas organizaciones, a muchos lados, ¿no? A concientizarlos que no nada más se hablan de cáncer de mama las mujeres, ¿no? Está el cáncer cervicouterino. Bienvenidos a la frontera número 1 de México, tierra de burritos, margaritas y de Juanga, donde lo que se ve no se pregunta. Entre las dunas de Samalayuca y los cauces del río Bravo encontrarás las historias de la gente más chingona de este lado del desierto. Esto es el Podcast Juarense. Este episodio es patrocinado por Boreal, donde generamos experiencias divertidas e interactivas para el desarrollo integral de habilidades humanas en individuos y organizaciones, desde trabajo en equipo, negociación, hasta inteligencia emocional y alto rendimiento. Boreal es una empresa 100% juarense. ¿Qué dice la gente bonita? Estamos de vuelta el día de hoy con José Alberto Calderón, el primer juarense en convertirse en médico radiooncólogo. A la fregada, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué hace? ¿O qué? ¿Con qué se come, verdad? ¿Cómo que él no da consultas en el similares o qué? Sí, o sea, no. Ya me imaginé, ¿no? En la similar dando radioterapia. Vamos, digo, no está muy lejos de la realidad. Pues fíjate que no, La Fundación BES lo está haciendo muy bien en realidad. Exactamente. Al rato vamos a ver ya médicos de muchas especialidades ahí con Fundación BES. Sí. Va creciendo. Va creciendo. No manches, güey. O sea, si el doctor sí me puede llegar a ser Chavo del 8, güey. Güey, es lo que quiera el vato. Personajes. Es lo que quiera, ya fue. Sé lo que quiera hacer, güey, sí, como Barbie. Ya, vamos. Literal, güey. Tú vas a hacer la versión radiooncóloga del cine, güey. Algo así. Platícanos qué es un poquito la radiooncología, güey. Bueno, la radiooncología es una especialidad derivada de medicina interna y de oncología, cuya, digamos, finalidad es tratar el cáncer con radioterapia. Entonces, la radioterapia básicamente son rayos X. Son rayos X, es energía ionizante que va y ataca directamente al tumor y de esta forma lo destruye. Hay varios mecanismos un poquito más complejos que intervienen en este proceso. Sin embargo, la esencia del radiooncólogo es que nosotros podemos tratar tanto enfermedad maligna como enfermedad benigna con rayos X, ¿no? Esa es la magia de esta especialidad y digo, soy el primer juarense que regresa a Ciudad Juárez a trabajar en este área. Que prácticamente es una quimioterapia. ¿Se resume en eso? O sea, alguien que dice, voy a una quimioterapia porque tengo cáncer, o es diferente, ¿no? Yo se los explico así a los pacientes. Ellos, cuando llegan a la consulta, me dicen, los de quimioterapia, me dicen, no, es como el tratamiento de afuera hacia adentro. La quimioterapia es de adentro hacia afuera. Yeah. Nosotros lo que hacemos es colocar al paciente como en un tomógrafo, que es literal una camilla donde existe un acelerador lineal, que es un aparato que acelera partículas, así para no meternos en tantos términos científicos. Y estas partículas aceleradas llegan y tratan el cáncer desde fuera, ¿no? Obviamente este tratamiento tiene efectos adversos como cualquier otro tratamiento, pero sí podemos decir que son efectos adversos menos graves quizás que una quimioterapia. No se te cae el pelo necesariamente, ¿verdad? No se te cae el pelo a menos que estemos dando radioterapia directamente a la cabeza y solo en la zona en la que se está otorgando la radioterapia. Que digo, al final de cuentas es como lo mismo a que se te caiga, porque los pacientes pues tienen que quitarse su pelo por completo, ¿no? Y este es un tema bien importante porque pues impacta directamente con el aspecto físico y pues esto con el autoestima de los pacientes. Bien complejo. Que pareciera que es lo menos importante en eso, pero en realidad tiene mucho, incluso ya cuando ya pasaron ya estamos como sanos o salvos. Ya en remisión. Ajá, exacto, ya ahí todavía queda esas secuelas de todo lo que pasó. Entonces es complicado. Pues, ponen una peluquita y se arregla en gran medida, ¿no? Pues sí, pero en la cabeza no lo arreglas, güey. Emocionalmente creo que no lo arreglas tan fácil. Sabes, ¿no? que lamentablemente lo que yo he visto es que el cáncer se ve. O sea, el cáncer se logra percibir en los pacientes, tanto en su estado de ánimo como en su piel, como en su color de piel, inclusive, porque muchas veces por los tratamientos que llevan, pues tienen cierto grado de palidez. Sí. Entonces se les cae no solo su cabello, o sea, se les caen sus pestañas, sus cejas. Un paciente de cáncer, un paciente con esta enfermedad y en tratamiento de cáncer, pues tiene muchas afectaciones psicológicas y yo creo que el cáncer debe ser abordado desde un punto biopsicosocial, es decir, no solo biológicamente, sino también psicológicamente y las afectaciones que va a tener esta enfermedad a nivel social. Entonces,
tenemos que ver el cáncer y esta enfermedad como un todo, ¿no? Un todo donde todos vamos a tener una participación, desde nutriólogos, psicólogos, oncólogos, médicos, radiooncólogos o cirujanos, ¿verdad? Todos van a aportar algo para que el paciente salga adelante. Claro, no, incluso hasta la misma familia, ¿no? La pues misma tiene familia, que ser parte de, o sea. Amigos y la comunidad, sí, güey. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí se requiere una red de apoyo bastante grande y es bien necesario que nosotros empecemos a abordar este tema como prioridad, porque pues sí hay muchos pacientes que no siempre tienen acceso a estos tratamientos y cuando los tienen muchas veces no tienen una red de apoyo, entonces es un paciente que sufre por todos lados. Claro. Es un paciente que Alberto, sufre. y bueno, ahorita que decías, regresé a Juárez, Sí. ¿después de cuánto tiempo que estuviste fuera de aquí? Yo tengo aproximadamente 7 años fuera de Juárez, pero mi especialidad fue exactamente de 4 años. Yo estudié en Monterrey, pero pues he estado también en muchas otras partes preparándome. Tuve esta necesidad de salir de casa, porque Juárez es mi casa, yo soy nacido en Juárez, amo Juárez y soy egresado de la UACJ, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, pues tuve que salir para formarme, pero siempre con esta convicción de regresar. Y ahora que se tiene la oportunidad de regresar, pues traigo toda esta disposición de hacerlo de la mejor manera para que esta especialidad crezca en nuestra ciudad. Este es el objetivo. ¿En dónde vas a estar ejerciendo, ofreciendo Los servicios. tu servicio? Mira, ahorita estamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Aguilita le digo yo, porque el Aguilita me ha... El IMSS. Sí, el IMSS ha sido mi casa desde que inicié mi trayectoria en la especialidad y actualmente pues me abrió esta oportunidad de regresar a casa para poder desarrollar todo el proyecto de radioterapia en Juárez. Es decir, por parte del IMSS todavía no está construido el hospital oncológico, sin embargo, mi contratación va dirigida hacia gestionar todo lo necesario para poder hacer realidad este proyecto. Entonces, tengo en mis manos una responsabilidad muy enorme, grande porque literalmente de este proyecto depende que muchas pacientes tengan acceso a la radioterapia y se puedan curar, porque el 70-80% de los cánceres requieren de radioterapia para poder hablar de una cura. Entonces, que aquí no hay en Juárez actualmente. Actualmente por el sector público no, pero ya se han estado abriendo posibilidades de que por Secretaría de Salud, creo que ya está un acelerador lineal funcionando, pero otorga servicios de manera subrogada. Entonces es diferente este término, pero por parte del IMSS, o sea que es el instituto que tiene una gran cobertura de la población, sí era necesario que se abriera y esto va a solucionar muchos de los problemas que tienen nuestros y nuestras juarenses en términos de salud. ¿A dónde van? Que ahorita como decías, todavía no existe como tal, pero ¿a dónde van quienes han tenido este problema, esta enfermedad? Sí. ¿A dónde se dirigen cuando no hay nada aquí para atenderse? Sí, fíjate que se tienen que trasladar a Chihuahua capital. Por parte de Secretaría de Salud lo subrogan a Chihuahua capital, pero por parte del Seguro Social lo subrogan a Torreón. Entonces, Torreón estamos hablando de que por carretera son como 8 horas y media si vas a 150 kilómetros por hora. Pisándole bien, pero la verdad es que cuando se trasladan en el servicio de transporte del IMSS, pues hacen 11, 12 horas, ¿no? En llegar a Torreón. Y muchas de estas pacientes pues van con dolor. Muchas y muchos. Claro, sí, esto es me enfoco mucho al tema femenino porque me interesan mucho los cánceres femeninos, pero en la mujer, pero pues, o sea, muchas y muchos pacientes tienen que trasladarse hasta 11, 12 horas para recibir un tratamiento en las condiciones en las que estén: náusea, vómito, sangrados, diarrea. Cualquier cosa que se les ocurra, un paciente con cáncer lo pueda experimentar. Oye, no, y aparte digo, no por tirarle al IMSS, o sí, no se crean. Pero no. O sea, para hacer este traslado que decías que el IMSS lo otorga, claro, ¿cuánto esperas para que eso suceda, güey? O sea, a eso me refiero. O sea, porque ahorita hablamos de que pues te pasan para Torreón o para Chihuahua. No, meses. Exacto. Meses. Entonces imagínate lidiar también con esa parte. Igual y a veces en algún caso muy urgente sí se reacciona muy rápido. Exactamente. Que eso en teoría va a disminuir un poquito teniendo ya aquí todas las herramientas, vaya. Le diste al clavo, o sea, la verdad es que sí, o sea, tardan un mes quizás en esperar su cita para el Seguro Social, pero estamos hablando de
en términos de rapidez, porque es una enfermedad que es prioritaria para el IMSS, ¿no? Sí. Y tomemos en cuenta también que los servicios de salud están saturados. El Seguro Social está haciendo lo que pueda a marchas forzadas por eso es la espera. mejorar esto, por eso exacto. la espera. Sí. Sin embargo, este proyecto que ha sido impulsado por el doctor Tinoco, que espero lo esté viendo, y el doctor de León, que fueron los pioneros en iniciar este proyecto en Ciudad Juárez, pues va a resolver eso, ¿no? Las pacientes no van a tener que esperar para poder recibir su consulta oncológica y que no tengan necesidad de pagar. Porque un paciente, a lo mejor yo romantizo mucho porque luego soy bien patriota, ¿no? Pero un paciente mexicano no tiene por qué pagar por el tratamiento del cáncer. O sea, no tendría por qué los pacientes tienen que tener acceso, estén afiliados al IMSS o no, a este tipo de tratamientos. Órale. O sea, se Es está lo que yo buenísimo. creo, ¿verdad? Sí. Luego ahorita me dicen qué que bueno, ¿no? O sea, claro No, que no, sí, o sea, a fin de cuentas, además son enfermedades bien complejas y bien difíciles, como Sí, ya de tratar. dijiste, y... Perdón, traigo aquí una pelusa atorada en la garganta. Phil Barrera. ¿Qué tipos de cánceres se pueden llegar a tratar con radioterapia? O sea, Médica. o a ti, ¿cuáles te han tocado tratar más también? Claro. Mira, por ejemplo, cualquier tipo de cáncer es tratable con radioterapia de manera paliativa, ¿no? Paliativa, estamos hablando de cuando un paciente ya tiene su enfermedad fuera del sitio primario. Por ejemplo, si la enfermedad se originó en piel, ya la enfermedad ya no está en piel, sino se fue a cerebro, se fue a pulmón. Si la enfermedad estaba en cervix, ya no solo está en cervix, sino en pulmón, hígado, ¿no? Entonces, en cualquier tipo de tratamiento paliativo que vaya encaminado a mejorar la calidad de vida del paciente, ahí Que está la prácticamente, perdón que te radioterapia. interrumpa, pero paliativo es ya nada más como Ajá. hacerle Para atender, vivir no para mejor, curar. pero es ya no tienen como un remedio como tal. Exactamente, va por este lado. Estamos enfocando los tratamientos oncológicos al bien morir, ¿no? Ok, O sea, ya. no, muchas veces en la carrera, fíjate que esta es una pregunta, y perdón que me desvíe un poquito, porque esto es bien importante. En la carrera de medicina general te dicen que pues tú estudias para prolongar la vida, ¿no? Luego llego yo a oncología y me dicen que no, tú estudias para dar calidad de vida. Y esto es porque no somos Dios, no somos seres supremos. Nosotros no tenemos, no hacemos magia para curar este tipo de enfermedades, pero sí podemos impactar en cómo se despide una persona, ¿no? Entonces los cuidados paliativos son importantísimos y que los pacientes de Juárez tengan acceso a los cuidados paliativos es primordial. Ahora, volviendo a la pregunta de qué cánceres con más frecuencia vemos, pues está el cáncer de mama, por ejemplo, que es la primer causa de muerte por cáncer en la mujer en México y en el mundo. Y tenemos el cáncer de cervix, que es la segunda causa de cáncer en la mujer y de mortalidad en la mujer en nuestro país, pero también tenemos el de pulmón, que es primer lugar a nivel mundial, tenemos próstata, que es primer lugar en hombres. Entonces tenemos estos 4 cánceres como... Digamos que estos 4 cánceres son los que más saturan nuestra consulta, ¿no? Claro que también podemos ver muchos gastrointestinales, cáncer de recto, cáncer de estómago, cáncer de esófago. Donde tengamos órganos, donde tengamos materia, ahí puede originarse. Pero, por ejemplo, los de hemato, o sea, los de la sangre, ¿esos también se atienden con radiación o no? Sí. Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin es un tipo de cáncer de los ganglios linfáticos que tiene que ver con la sangre. Y este cáncer, después de que reciben quimioterapia, cuando tiene una respuesta a la quimioterapia, se consolida. Es decir, nosotros entramos como un refuerzo para el tratamiento y que este cáncer no regrese en los pacientes. Por ejemplo, los hematológicos. ¿Y radias todo el cuerpo? No, ahí radiamos nada más la zona involucrada. Donde radiamos todo el cuerpo es en las leucemias. Por ejemplo, la leucemia es diferente porque la leucemia es un cáncer de la médula ósea que pues está la sangre enferma, ¿verdad? Por completo. Aquí entramos nosotros cuando el paciente tiene necesidad de un trasplante de células hematopoyéticas, que es lo que le dicen el trasplante de médula ósea. Para condicionar a los pacientes, nosotros radiamos todo el cuerpo, o sea, lo colocamos al paciente en una posición y radiamos. Ahora sí, como dicen, tiramos el rayo y esta radiación, fíjate qué potente es, que en cuestión de horas te puede llegar a causar una pancitopenia, que en términos coloquiales significa que empiezan a bajar todas las líneas celulares y te causa una ablación de la médula, la quema. Y esto es necesario para que luego llegue la nueva médula y la implante. Entonces la radiación, como ven, es
Es necesaria sí, claro, y es un tratamiento y peligrosísima. peligroso. Aparte, maltratado, güey. Sí. Híjole, sí, ¿cómo les digo que no, verdad? También. Digo, o sea, ya hablaremos más adelante Claro. del tema ahí de los desastres nucleares que han habido y eso es todo otro rollo, pero otro rollo. No me quiero ir todavía de lo médico. Tú, en tu formación y en tu experiencia como médico, te ha tocado experimentar muchas áreas de la medicina. Sí. Y bueno, decidiste esta del cáncer y demás, pero antes que eso, ¿por qué dedicarte a una profesión en la que, pues, para empezar es muy difícil pasarla y luego además es muy maltratada? O sea, yo he visto cómo maltratan a los médicos adentro de sus mismos hospitales. Sí. Muchas veces son los primeros pacientes, son mal pagados. Sí. Quizá ahora ya que eres especialista esperemos que te vaya mejor y que te acuerdes de Juarense, güey. Claro. Primeramente mi Padre Dios. Pero yo sé que todo el momento hasta ahora ha sido muy difícil. El previo estaba cabrón. Ha sido muy Sí. difícil, ¿no? O sea, Sí. ¿qué es la motivación detrás de querer ser médico y de querer llevar este tipo de vida a pesar de su dificultad? Sí, cuando yo tenía 13 años, una tía política mía tuvo un tumor cerebral, es un glioblastoma multiforme, es un tumor muy agresivo. Yo estaba muy pequeño, era 2003, y me relacioné y me concienticé mucho con los tratamientos que le dieron a ella. Que el tratamiento de este tipo de tumor es una resección quirúrgica al máximo y nosotros entramos en el área de reforzar el tratamiento quirúrgico con radioterapia a la zona en donde se quitó el tumor. Entonces, en ese tiempo, pues estamos hablando de 2003, todavía no existían muchas técnicas de radioterapia que a la fecha pueden asegurarle un tratamiento sin tantos síntomas a los pacientes. Entonces, mi tía experimentó muchos síntomas adversos. ¿Tratada aquí en Juárez? En El Paso. Okay. En El Paso. ¿Y tú qué tan cercano eras? ¿Cómo era? Sí, sabes de que yo sí era muy cercano, especialmente por mis primos, porque eran primos de mi edad. Entonces yo recuerdo mucho que yo me llegaba a quedar mucho en su casa y convivíamos Cercanos. mucho con ella. Entonces sí me tocó ver como toda su enfermedad y como me impactó mucho una cosa en específico, el olor a piel quemada. O sea, ¿Por la radiación? Por la radiación. Ahorita eso es impensable, ¿verdad? Un radiooncólogo que te deja olor a piel quemada, pues está fatal, ¿verdad? O sea, no debería de pasar. Claro que hay ciertos grados de toxicidad en la piel que se nos salen de control, pero en ese tiempo y el grado de la quemadura que tuvo, pues entiendo ahora, ¿verdad? Que ya estoy de este lado, que tenía mucho que ver prevenible. No existía una técnica avanzada adecuada, de radioterapia. O sea, que en esos tiempos claro. era muy común este efecto, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que como ella tenía el tumor en esta zona de su cabeza, su oreja y esta zona del cráneo estaba quemada y olía quemado. Entonces, yo como me quedaba en casa de mis primos, me tocaba verla llegar y sentía, y olía, ¿verdad? Percibía el olor. Ella fue desgastándose poco a poco en un periodo de 6 meses desde su diagnóstico hasta el último día, pues ella pasó a otra vida y recuerdo pues muchísimo cómo se fue con mucho dolor. Claro. Ella, recuerdo que inclusive su cabeza estaba muy roja porque estaba experimentando dolor durante su muerte. Entonces, qué feo irte con dolor. Me concienticé mucho porque recuerdo que mi mamá no quería que nos enteráramos del diagnóstico, pero dejó una tomografía en la mesa. Yo tenía 13 años, ¿yo qué iba a saber de eso? Sí, claro. Agarré la tomografía y era como una tomografía en un corte lateral. Lo conozco como corte lateral ya, que es literal, como si cortábamos hacia la mitad del paciente y viéramos. Ajá. Entonces se veía como su cerebro y se veía un tumor en medio, una bola en medio, que en ese momento como que yo mismo dije, eso no es normal a los 13 años. Era muy claro porque estaba muy grande. Entonces digo, ¿qué tan grande tuvo que estar el tumor para yo a mis 13 años darme cuenta? Y de ahí empezó mi interés por la medicina, por esta área. Ya me fui involucrando poco a poco más hasta que entré a medicina. ¿Aquí en la UACJ? Aquí en la UACJ. ¿Antes estuviste en España, pero no antes de la UACJ o fue después? Durante. Como intercambio. Como intercambio. Ya. Estuve haciendo unas estancias de investigación en Córdoba, España.
donde, fíjate, al principio me gustaba cardio. Ya no estaba bien equivocado, ¿verdad? Ya no cambio mi especialidad por nada en estas fechas, pero me gustaba mucho cardiología. La especialidad que estudia el corazón y los trasplantes cardíacos. Entonces estuve en una rotación donde me involucré mucho con cardiología. También estuve en una estancia en Londres haciendo lo mismo. Y desde ahí fui muy inquieto de hacer cosas diferentes, de salir, de ver cómo se hacen las cosas en otros lados, no nada más aquí. Ya. Bueno, ahorita que decías de España en intercambio, ¿qué tan diferente es el tema del sector salud comparado a México? ¿Qué digo? Yo sé que fue hace algunos años, sí, pero en ese momento, ¿cómo era el tema de diferente? Bueno, es muy similar, puedo decir, en términos de sector público, porque pues las personas en España pues tienen acceso a servicios de salud de manera pública, pero pues al ser un país de primer mundo en esa época, creo que recuerdo que España fue como 2011, entonces no estaba muy bien económicamente, pero aún así los servicios de salud estaban muy bien, bastante bien. Pues te digo, es una provincia Córdoba, y aún así tenían un hospital de alta especialidad donde hacían trasplantes cardíacos y donde tienen grandes especialistas. Entonces, algo que sí me gustó de España es eso, como no importa el tamaño de la ciudad, ellos brindan tratamientos de calidad bastante importantes. Pues tardó en Juárez en llegar. Bueno, espero que llegue pronto. ¿Tienen fecha? ¿Tiene lugar? Pues eso todavía está planchando. Se está planchando todavía, ¿verdad? No tenemos una fecha, pero esperemos que en uno o 2 años esté ya arrancando el proyecto. Que hace poquito, la semana pasada, estuvimos en un evento en Impacta 2030 con temas de pues de los ODS. Y hablaban un poquito, Yadira de FECHAC, que también estuvo aquí en el podcast, hablaba un poquito del tema de cómo está en tema de salud en Juárez, y pues prácticamente no hay hospitales que puedan atender a tanta población. Y ahorita en la mañana, platicando con una chica que es doctora también, le preguntaba yo, ¿cuánto ganas o cuánto ganaba haciendo sus... se me dijo el nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Estar como en... residencias. No era residencia, antes de residencia. El internado del servicio social. No sé. Internado médico de MIP. Internado médico de pregrado, sí. Ajá, estaba haciendo eso de que le daban 500 pesos a la quincena, güey. O sea, es una bafa, cabrón. Es una bafa. A mí me daban 750 pesos a la quincena. Entonces estaba mejor pagado que ella. Era. Sí. No, pero qué horror. Está súper mal pagado y ella me decía como de, pues voy a tener mi título, pero prefiero trabajar en otra cosa, güey, que dedicarme a esto, porque la paga es bien mínima, es bien baja. Entonces, qué triste, güey, que tengamos que vivir eso. Y bueno, y platicábamos un poquito del tema de los hospitales, y yo le decía justo de no hay hospitales para atender a la población en Juárez, que creo que es una gran necesidad. Recientemente el hipódromo, que es la 2, me parece. Sí. Pero todavía en el suroriente, la más cercana, que lo aprendí porque ella me dijo eso, es la 66 como hospital. Hazme el favor. Güey, está lejísimos de todo lo que está creciendo. Entonces, y me dijo, está saturado, sobresaturado. Entonces, no hay manera de atender todo lo que sucede ahí. Digo, y me contó algunas historias de lo que pasó, de lo que pasaba en su estancia ahí. Y yo, damn, güey, está bien denso todo lo que se iba allá. Ese cuarto de emergencias. No, güey. No, sí tengo historias de miedo, ¿verdad? De toda esta trayectoria, pero yo sí creo que a Juárez... Una historia de miedo. Bueno, es que, ¿sabes qué? Las historias de miedo... De abuso, de maltrato. De maltrato. Fíjate que yo tuve muy buena experiencia en el internado y en el servicio social. Quizás en la residencia sí tuve ahí por ahí un episodio un poquito incómodo, que más o menos por el R2, donde pues, o sea, hay ciertos médicos que aprovechan su posición de poder sobre el residente y ejercen violencia de cualquier tipo, ¿no? Entonces sí me tocó como con una persona, no solo violencia de tipo físico, sino violencia de tipo acoso sexual. Afortunadamente, yo detecté a tiempo que esta persona pues estaba haciendo tocamientos acá pasados de lanza, como que... ¿A pacientes? No, a mí. ¿A ti? Como residente, ¿no? Y yo sí no me quedé callado y pues hice que ardiera Troya. Esto sí tengo que decirlo, el IMSS me respaldó bastante y se tomaron acciones de inmediato en cuanto yo hablé. Y esta persona pues dejó de ser maestro, afortunadamente, de los residentes. Entonces, inclusive se les pusieron sanciones de las cuales yo ya no me enteré,
Pero sí es muy común, digo, no soy el único, creo que Sí, este me tipo de imagino cada historias, vez más. no solo contra las mujeres, sino también se viven contra los hombres, Sí. ¿verdad? Existen, son reales y tiene mucho que ver con esta escuela vieja. Yo le digo la escuela vieja de los adscritosaurios, aunque se enojen. Sí, o sí, sea, sí. existen el famoso término adscritosaurio, aquellos que romantizan la violencia, y entre más violencia fue mi especialidad o mi formación, se entiende como que estás mejor formado, ¿no? claro. Y ahora sí, como decía Vicente Fernández por ahí, las letras con hambre no entran, o algo así Sí, sí, decía, sí. ¿no? Una canción. Entonces, no, o sea, te someten a jornadas laborales de 36 horas sin dormir. Eso me dijo justo así. Sí, sí. Cada tercer día tienes este tipo de jornadas. Muchas veces estás sobresaturado de trabajo y no tienes tiempo ni de comer ni de tomar agua. Eso me pasó mucho en los primeros años de residencia. Sin embargo, ya al final, cuando estuve en Monterrey, porque mis primeros 2 años los hice en Torreón, finalmente mi escuela de radioterapia fue la escuela de Monterrey, de la UMA 25. Ahí fue todo mejor para mí. Ya. Aquí me encontré con profesores con una ética intachable y que se dedicaron por completo a hacerme no solo un mejor estudiante, sino una mejor persona. Entonces, mucho que agradecer a Monterrey. Por eso tengo historias como controversiales, ¿verdad? No todos son así, por eso no quiero generalizar, pero sí, al menos si te expones a alguna experiencia mala durante tu especialidad. ¿Quieres tú? Y le doy. Pues, bueno, yo tengo dos preguntas compuestas. Pero ahorita que yo dije algo del IMSS, güey, y que tú dijiste como de no. O sea, qué chido que sea como defienda esta parte del IMSS. Porque yo creo que muchos afuera es todo lo contrario. Pero, ¿qué dirías tú que has visto o por qué tú como que defenderías el sistema del IMSS? Y la otra pregunta que ya se me fue. Ay, Dios mío. Bueno, contéstame esa y me acuerdo de la otra. Yo creo que el nacimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social fue desde unas bases muy nobles. O sea, la intención siempre fue noble de brindarle atención a la gente de manera gratuita y que su cobertura fuera universal, ¿no? Siempre fue esta su intención. No se logró en el transcurso del tiempo. Y aquí intervienen muchos factores, ¿verdad? Lo que ha afectado mucho no solo a Juárez, a nuestro país y a muchos otros países de Latinoamérica, que es la corrupción. Entonces, la esencia del IMSS es buenísima, creo que tiene una estructura bastante buena, pero pues muchas veces no todas las personas dentro son buenas. Pero en algún momento se llegó a comparar con Canadá, y eso es cierto. En los 80s el IMSS era muy similar y muy reconocido, al nivel que hospitales de Canadá y hospitales de Cuba, ¿no? Que todos saben que tienen pues muy buena atención. Claro. Entonces, creo que eso vale. ¿Qué dirías o qué dirías? ¿Qué le cambiarías al sistema del IMSS para que fuera más eficiente? Si tuvieras la oportunidad de hacerlo, ¿qué es lo que harías diferente? Sabes de que, híjole, aquí sí me voy a meter en camisa de 11 varas, pero por ejemplo, el modo de contratación. O sea, aquí muchas veces no es meritorio, es por... Se sabe. Palancas. Influencias, pero eso pues está por debajo del agua, ¿verdad? Nunca es algo sabido. Obviamente existen, pero claro, pues no se saben, ¿verdad? En cuanto a pero, proceso. por ejemplo, si mi mamá o mi papá fueron trabajadores IMSS y tú también estás aplicando, pero tus papás no ¿verdad? No ejercieron en el IMSS, pues entonces yo llevo mucha prioridad sobre ti, porque ellos me heredan prácticamente un beneficio, la plaza. Igual, si tú entraste desde muy pequeño a trabajar en el IMSS, lo que hacen muchos, por ejemplo, entran desde técnico de mantenimiento, intendencia o cocina, y van escalando, pues ellos van a tener prioridad sobre el médico recién egresado. Claro. No siento yo que se tome en cuenta el currículum. Aquí vale más como tu trayectoria dentro del IMSS o tus familiares en el IMSS o familiares que tú tengas en el IMSS. Claro. Y eso sí le cambiaría, que le dieran más peso a la experiencia, no al tiempo, sino al currículum. Exacto, pues. Y hasta las entrevistas, porque muchas veces hay personas que... o sea, ¿cómo valen la pena? Y solo porque pues sus papás no fueron del IMSS, ¿verdad? Se les van cerebros y así se escapan. Yo la verdad tuve mucha suerte porque pues ninguno de mis papás es médico, ni tiene IMSS, ni trabajo en el IMSS, ni nada. Pero yo logré entrar a la residencia a hacer mi especialidad en IMSS, y esto me ayudó a que yo lograra obtener esta plaza. Pero la verdad es que no todos tienen esta historia. La verdad es que fui muy afortunado por lograr tener trabajo
justo después de terminar, no es la realidad de la mayoría de los especialistas. Eso Ojalá cambiaría. fuera así, pero... Ojalá fuera así. Eso cambiaría, la verdad, definitivamente. Súper. Muy bien. Sí. Ahorita nada más para ir cerrando este tema y ya luego seguimos con lo demás. Me tocó estar en el centro médico, en el Hospital General allá en Ciudad de México, en el área de hemato, un tiempo. Ajá. Y precisamente tuvimos que hacer una intervención a nivel psicología. Yo estaba en psicología para los residentes, güey, porque estaban colapsando a nivel salud mental y a nivel acoso y a nivel violencia en el equipo, cabrón. Sí. Entonces es un tema bien delicado y el segundo que me gustaría abordar es sobre la vivencia del cáncer y las enseñanzas que nos puede dejar. ¿Qué es lo que más te ha enseñado la vivencia de la enfermedad de un paciente? O sea, dentro de tantas cosas que te ha de haber tocado ver hasta ahora, ¿verdad? Mira, específicamente con el cáncer, porque pues toda mi formación la he concentrado hacia esto, lo efímero de la vida. Esto está muy cabrón. O sea, te toca convivir con las personas más sabias, porque una persona en su lecho de muerte se vuelve más sabio. Ellos tienen más consejos de vida que compartir, ¿no? Cuando sientes que la vida pues está a punto de irse, es cuando caes en cuenta de errores que cometiste en la vida y pues me encanta los consejos que me han dado los pacientes en su lecho de muerte. Y he aprendido también que la vida es parte, la muerte es parte de la vida. La muerte es parte esencial de la vida. Lo único seguro que tenemos en este mundo es que nacemos y nos vamos a morir un día. Y creo que ha cambiado mi perspectiva de la muerte bastante bien, tanto que pues he enfocado mucho mi carrera hacia los cuidados paliativos, ¿no? Hacia el bien morir. Esta enseñanza me ha transformado mi vida. Creo que disfruto con mayor intensidad cada momento. Claro. Creo que soy más consciente de lo importante que son los seres queridos, soy más consciente de los abrazos, soy más consciente de las palabras de aliento, soy más consciente del te amo, hermano, te quiero, sobrino, te quiero, mamá, te quiero, papá. Eso me ha enseñado mucho la oncología. Que para muchos puede ser como, pues güey, se lo digo todos los días, güey, o lo veo todos los días, la veo todos los días, pero en realidad sí, pues sí es muy importante. No, te das cuenta que no estás haciendo algo, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Tienes que enfocarte, cabrón, y aprovechar porque luego en cualquier momento... No sabes en qué momento. Exactamente. ¿Tienes algún caso en particular? Sí, y precisamente, o sea, conectado con este tema de la importancia de la familia. Cuando yo estaba en el R2, que es el segundo año de la especialidad, me tocó que durante una guardia, una paciente que yo había atendido en la consulta por un cáncer cervicouterino, que es un tipo de cáncer que se origina en el cervix, que es parte del aparato reproductor femenino. Una paciente de 32 años con este tipo de cáncer iba a mi consulta y me tocó como familiarizarme mucho con ella. Entonces, para muchos pudo haber sido un error, porque muchos te dicen no tengas tanto contacto con el paciente porque si te enganchas, luego afectas mucho al paciente. Yo la verdad tengo otra opinión sobre eso, pero... ¿Cuál es su nombre? ¿Del nombre de la paciente? Híjole. Pues sí. Bueno, voy a decir su apellido para pues bueno, vale. No es tan común, es Tonche. Pero todos mis amigos que vean, mis compañeros de la residencia que vean este podcast, pues van a saber inmediatamente qué paciente es. Y ella, pues yo me familiaricé mucho con ella, con su dolor. Entonces yo la atendía sin cita. ¿Sabes? O sea, ella ya sabía que si yo estaba dando consulta en la tarde, ella iba a llegar y yo la iba a pasar y no necesitaba cita, ¿no? Y ella en una guardia llegó con un sangrado transvaginal. Muy, muy, muy abundante. Yo nunca había visto un sangrado tan abundante. La verdad es que ella entró en shock hemodinámico inmediatamente, que esto significa que todos sus signos vitales bajan a causa del sangrado, de la pérdida de sangre, y que compromete la vida. O sea, de manera inmediata puede comprometer la vida. Entonces, ella ya era una etapa avanzada de cáncer. Entonces, aquí... para muchos fue un acierto y para algunos otros fue un error, porque a través de mis amigos mismos residentes, pero del área de cirugía, comenté el caso como pues una paciente que era muy cercana a mí, y gracias a esto la doctora, que no voy a decir su nombre para no comprometerla,
la operó de manera urgente y logró ligar las arterias que estaban ocasionando este sangrado. Ok. Esto hizo que se prolongara la vida de la paciente, y todo fue con el objetivo de que ella pudiera despedirse de sus hijos, porque Claro. ella sabía que podía morir, ¿no?, en cualquier momento, y no se había despedido de sus hijos. Sus hijos eran pequeños de 9 y 7 años, creo recordar. Damn. Entonces, hice todo esto por eso, pero al momento de prolongarle la vida, ella empezó a experimentar muchas complicaciones por la cirugía. Ya. Y no se logró el objetivo, ¿no? Ella era una paciente ya con enfermedad avanzada, y al final de cuentas, pues sí tuvo muchas complicaciones por esto. Y algunos sí me juzgaron mucho por tratar de hacer conseguir que se hiciera este procedimiento para prolongar su vida. Pero pues muchos otros dicen, no, pues, era lo está correcto. bien, ¿no? Porque pues para ella, yo no Eso tengo hijos, quería pero ella, para, güey. Claro. para alguien con hijos, pues creo que es primordial poderse despedir de Sí, sus sí, hijos. güey. Y vivió unos días más y se pudo despedir de sus hijos, entonces yo estoy contento por eso. Claro. No pido más. No siento yo que haya cometido algún error. Y este es el tipo de médico oncólogo que quiero ser, ¿verdad? O sea, es satisfacer los deseos de mis pacientes, porque las prioridades de cada persona son diferentes. Y eso lo he Totalmente, aprendido, ¿verdad? totalmente. Hay pacientes que quizás prefieren la eutanasia, que en México no es legal, ¿verdad? Pero hay pacientes que también prefieren digamos que una sedación paliativa, que eso sí es un poquito más legal, que pues Que es no atenderse y nada más manejarlo con medicamento para Claro. dolor. Y hay quienes sí quieren todos los procedimientos, ¿no? Entonces, yo soy el tipo de radiooncólogo que se inclina un poquito más hacia lo que el paciente quiera. Claro, sí, ¿Qué sí, quiere sí. usted? ¿Qué es prioridad para usted? A lo mejor, pues yo no tengo hijos, entonces yo no sé si a lo mejor los tuviera, aunque me estuviera muriendo de dolor, para mí sería importante Totalmente. esperarlos, y aunque Sí. me muera de dolor 10 días más, pero 10 días más con mis hijos. Yo haría lo mismo. Ahorita que hablabas, bueno, de la paciente, el cáncer cervicouterino, es uno de los cánceres más comunes en la mujer. Sí. Es un tipo de BPH. Se origina. se origina. Se origina, exacto. Sí, el cáncer cervicouterino es un cáncer que se origina a causa, en la mayor parte de los casos, un 90-95% de los casos se deben al virus del papiloma humano. Este virus es transmitido a través de las relaciones sexuales, del contacto sexual. Hay virus de papiloma humano que no son oncogénicos, es decir, que no te ocasionan el cáncer, como el virus del papiloma humano 6 y el 11, que estos te pueden ocasionar verrugas genitales, pero en sí estas verrugas pues no te predisponen a un tipo de cáncer. Sin embargo, hay otros serotipos de BPH que sí se relacionan con el cáncer, como el 16 y el 18. Okay. De estos hay que cuidarse. Bueno, en realidad de todos, ¿no? Entonces, un factor de riesgo importante aquí es las relaciones sexuales sin protección. Entonces, al momento del contacto sexual, es frecuente que se contagie. Y lo interesante de esto es que... Cuídense. Cuídense, Eso es lo que cuídense, dice. sí. No, sí, cuídense. Eso es lo que acaba de y decir. cuídense también de con quién andan, porque muchas veces tiene relación con múltiples parejas sexuales, y es bien importante pues tener precaución, ¿no? Claro. Actualmente tenemos muchos métodos para podernos cuidar de esta forma, pero pues sí, entonces el BPH 16 y 18 es el que causa el cáncer, y afortunadamente en México ya es una realidad que se pueda vacunar a los niños y a las niñas en quinto de primaria. En quinto de primaria. En quinto de primaria, a los 11 años. Obviamente esta vacuna inició primero con las mujeres, porque pues son las que más se afectan por cáncer, por el BPH, porque el BPH es más oncogénico en la mujer que en el hombre. O sea, en el hombre sí hay cáncer de pene por BPH, pero es mucho menos frecuente. El BPH en el cervix, por las características propias de la región anatómica, es más frecuente que haya cáncer en esta zona. Y esto pues pone en riesgo a las mujeres. Entonces las vacunas tienen que ser tanto para hombres como para mujeres. La vacuna, por ejemplo, en los niños y niñas, no te hace... No te deslinda de manera permanente, ¿o sí? Sí tiene digamos que un amplio perfil, muchos años que puede llegar a hacer efecto. Y de hecho, por ejemplo, como vemos, el virus del papiloma humano tiene un periodo de latencia de 10 años, ¿no? Entonces, la vacunación es importante que se realice desde los 11 años a cualquier edad. ¿Qué tan cierto es que el BPH, todos los hombres somos portadores? No, eso es un mito. La verdad es que pues, depende de la persona.
Pero pues sí, un gran porcentaje de la población se estima que esté infectado por el VPH. Y algo bien interesante, la infección del virus del papiloma humano se relaciona mucho con el nivel educativo de las personas. Entonces, el cáncer cervicouterino es un cáncer que se suele presentar en pacientes de escasos recursos, en pacientes que tienen un bajo nivel socioeconómico y cultural. Y a su vez es un cáncer muy agresivo, entonces son pacientes que no van a poderse cubrir muy probablemente un tratamiento oncológico y que es urgente que nosotros hagamos acciones tanto preventivas en la ciudad como pues ya ahora sí de intervenciones terapéuticas como el hecho de tener acceso a la radioterapia. ¿Por qué? Porque y antes a las vacunas. Y antes la vacuna... como la prevención antes de la vacuna. Sí, o sea, prevención, vacuna como un intermedio método, ahí. Sí. Exacto. Y luego ya en casos avanzados tienes que ir a la radiación. A la radiación, ¿no? Para la parte del tratamiento. Bueno, una vez que ya se diagnostica el cáncer cervicouterino, el tratamiento en etapas tempranas va a ser cirugía, ¿no? Ya nosotros en una etapa que es más avanzada, entramos como un tratamiento prioritario. La radioterapia es curativa en el cáncer cervicouterino no operable. Y la etapa clínica que más se diagnostica en nuestro país es la etapa clínica localmente avanzada, que es decir, es una etapa intermedia entre ya no tener, digamos, que esperanzas y entre que pues no estás, digamos, no tienes la garantía de que te vayas a salvar de este cáncer. Entonces sí creo que entramos en una etapa crucial para la paciente. Y tiene muy buenos resultados en las pacientes con cáncer cervicouterino, y por eso, como es un cáncer que afecta mucho a nuestra población juarense, creí prioritario hablar de eso en este podcast, porque sí quisiera llegar a muchas organizaciones, a muchos lados, ¿no? A concientizarlos que no nada más se mueren de cáncer de mama las mujeres, ¿no? Está el cáncer cervicouterino. Y aquí hay que meterle mucho, hay mucho que hacer porque hay nuevas técnicas de radioterapia que han venido a revolucionar este tratamiento y que les ofrecen mejores resultados a las pacientes sin tanta toxicidad. Entonces sí es un tema prioritario en salud para nuestra ciudad. Claro, y manejarlo más como un tema de ya vamos a tener cómo atender esa enfermedad, pero por favor, que no usemos al doctor Alberto tan seguido, ¿no? Hablando de un tema de prevención más bien. Claro. O sea, que le demos prioridad a la prevención. Sí, o sea, como yo le digo a la gente que siempre me presenta, amigos, y así de que, no, hombre, cuando necesites algo aquí estoy. Y me dicen, espero no necesitarte nunca, ¿no? Porque estamos hablando de circunstancias mayores, ¿no? Claro. Pero pues como dices bien, el tema preventivo es clave, la salud pública es primordial. Hay que meterle mucho a salud pública. Poder informar a las niñas y niños, ¿no? De la importancia de cuidarse, de los factores de riesgos del virus de papiloma humano, que puedan saber que existe este padecimiento y que es completamente prevenible, porque es un cáncer que no es hereditario. En el 95% de los casos no es un cáncer hereditario, es un cáncer que tiene que ver con factores externos. Entonces es muy importante acentuar eso. O sea, si te da este tipo de cáncer, fue totalmente prevenible. Claro. Entonces hay que prevenirlo, ¿no? Totalmente, por favor. Oye, y entrando un poquito al tema de la radiación que termina siendo tu herramienta para sanar, también han llegado a haber accidentes en temas. Básicamente la radiación es energía nuclear. Son rayos X, es energía ionizante, le decimos. Y entonces cuando se habla de radiación en accidentes nucleares, ahí cómo entra eso y por ejemplo... ¿Tiene relación o no tiene relación? Sí, tiene relación. ¿Y qué tanta relación tiene con el cobalto 60 de aquí de Ciudad Juárez? Sí, bueno, nosotros tenemos, digamos que, varias modalidades de tratamiento para empezar a introducir un poquito más en esos temas un poco de mayor dificultad. Que podemos tratar el cáncer con rayos X, con fotones, con electrones, con neutrones, con protones, o sea, con cualquiera de las partículas subatómicas. Nosotros podemos lograr desprenderla, digamos, de su órbita y poder acelerarla de una manera que llegue y interactúe con otras moléculas y ocasione, digamos, que ya
digamos que un efecto terapéutico, que es lo que buscamos nosotros. Sin embargo, ya cuando hablamos tal cual de radioactividad, pues no nada más la radioterapia, ¿verdad? De radioactiva, también existen los tratamientos con energía nuclear. Tenemos, por ejemplo, el yodo radioactivo, se tiene el cesio, se tienen muchos elementos radioactivos, y no solo tienen aplicación en medicina. Es bien importante decir que pues nosotros, para empezar, estamos en contacto con la radiación todo el tiempo, ¿no? La radiación del sol, sino que se utilizan para producir energía. Por ejemplo, las plantas nucleares, ¿no? El principal objetivo de estas plantas nucleares, como en Chernobyl, ¿no? Es producir energía, ¿no? A través de excitar demasiado estas partículas, y que estas partículas puedan producir calor y a su vez energía. Entonces, sí, pues, o sea, digamos que se requiere bastante cautela y bastante cuidado para manejar la radioactividad. Ya todos, yo creo que no es ajeno para la mayoría de la población el accidente que hubo en 1986 en Chernobyl, que es el que se conoce a nivel mundial mayormente por el nivel de afectación que tuvo y las muertes que ocasionó. Claro. Hay una gran serie al respecto. Chernobyl. Sí. Publicidad. No, oye, pero también haciendo relación con el de Cobalto 60, pero también localmente en Juárez, para quien no lo sepa, también aquí hubo un accidente de tema, pues, de radiación, ¿no? A ver si ustedes tienen el contexto. Según yo me acuerdo, una máquina en el centro médico. ¿O en dónde? Bueno, en un hospital. En un hospital. En un centro médico de Ciudad Juárez. No en el de especialidad. No te creas. Ya, pues. En algún centro. En algún hospital. En un hospital de Juárez. De Juárez, de medio privado. Ajá, exacto. Había una máquina. Sí, fíjate, en los 80s fue muy sonado ese accidente. Yo creo que todos en algún momento se llegaron a enterar o tuvieron familiares que les platiquen de esto. Sí, de hecho, en mi casa no llegan las señales del celular porque está construida con... está en un búnker. ¿Es real? Sí, ¿no? Sí, no sé, es real. Sí, me acuerdo de la señal. No sé si sea por eso. No creo que sea por eso. No, pero se dice que muchas no. cosas se construyeron con material que estaba expuesto. Sí, mira, lo que pasó en esa época fue que el hospital privado aquí en Ciudad Juárez en el 83, estamos hablando del siglo pasado, hizo como una licitación de un aparato que se llama acelerador lineal, que se utiliza para radioterapia. El elemento que se utiliza para radioterapia en ese contexto fue el cobalto 60, ¿no? Que es un isótopo radioactivo. Entonces estos elementos isótopos radioactivos básicamente es el elemento que nosotros vemos en la tabla periódica que nos enseñaron en la secundaria. Literal, sí. Que digamos que es el mismo elemento pero que tiene un neutrón de más, ¿no? O una partícula de más o de menos. Okay. Entonces esto lo hace una partícula inestable. En este caso el cobalto 60 pues es un tratamiento que es digamos que un aparato de radioterapia, para que sea mayor entendido, que se utiliza para radioterapia. En esos años se utilizaba mucho. Lo que pasó es que al no tener los permisos necesarios, por ahí me enteré, no tengo la seguridad de esto, ¿verdad? Quiero aclarar, pero pues fue un caso muy conocido que por yo todavía ni nacía, ¿verdad? Pero por la medio de la experiencia de otros, pues me fui enterando. Este hospital se deshizo de ese equipo. Y al deshacerse de ese equipo es como, digamos que yo soy el director del hospital y le digo a X persona, oye, tú pues te puedes deshacer de este equipo, deshazte de ¿no? esta máquina, mantenimiento. Lo importante de conocer sobre estos accidentes, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, la persona se deshizo de la máquina. ¿Y qué es lo que hacen en Juárez cuando tienes metales? La vendes. Claro, compraventa de metales, aluminio. Exactamente. Sí, entonces, literal. ¿qué se va? El Yonke 5. Sin decir marcas. Nada más dije un número. No era ese. Era un otro. Yonke. Era un Yonke, era otro. Al 800. Ajá. Se va ese Yonke. Entonces, en este Yonke, pues ya sabes, ¿no? Que empiezan a utilizar imanes. Y luego los imanes pues empiezan a agarrar las semillas radioactivas que digamos que se transporta el cobalto como en un cilindro. Ajá. Y adentro tiene como 4000 semillas y estas son altamente radiactivas. Se truena este aparato, las semillas se esparcen, pues son muchísimas semillas, se construyen materiales con ellas en aceros de Chihuahua
Esta empresa en Chihuahua es la encargada de distribuir material de construcción, Nacional. no solo nacional, sino internacional, ¿no? Entonces, A la este madre. accidente se descubrió en Estados Unidos, por allá por Nuevo México. Hace cuenta Sí, que se dice, ¿no? Que estaba como un laboratorio en el que manejan, pues, sustancias radioactivas y tienen, digamos que dosímetros para el medio ambiente que miden la radioactividad. Entonces van pasando por ahí un tráiler y, caray, subió, digamos que Sí, el nivelito el nivel de radioactividad que marcó inmediatamente llamó la atención. Hicieron una investigación, detectaron que pues las varillas que iban transportadas en este tráiler Venía. eran radiactivas. Desde allá se avisó, se notificó a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, quienes inician un proceso de investigación y quienes, pues a mi ver, mis respetos, porque inmediatamente tomaron acciones sobre el caso, inmediatamente hicieron, digamos que su blindaje, contactaron con las personas expuestas, hicieron la investigación, se determinó todas las personas que estuvieron en contacto con este material radiactivo. Se estima que un aproximado de 4,000 personas estuvieron en contacto, pero afortunadamente los niveles de radiación a los que se expusieron no fueron tan mayores, no fueron mayores como para estimarse que se pudiera ocasionar muertes por esta causa, ¿no? Pero mutaciones sí. Puede ser, fíjate, eso sí no lo descartamos y no hay manera de saberlo. ¿Por qué? Porque, pues imagínate, o sea, es muy difícil hacer un cerco de esto, ¿no? Identificar todas las casas que se construyeron. Seguramente hubo por ahí alguna que se les fue, o sea, no descarto. Sí, Un tercer ojo. No. Sexto dedo. Según yo, güey, creo que el hotel, bueno, aquí iba a ser hotel, la construcción que está en la Simona y Plutarco, que iba a ser abandonado. Horrible. Según yo tengo Que parece entendido. el castillo, el jefe final. Sí. Nunca lo siguieron porque había probabilidades de que se hubiera hecho con material de ahí. Que lo tiren de Pero no estoy seguro. No, sabes que a mí también Sí, me dicen ¿no? eso y buenas fuentes. Sí, Si no, es y que- luego hace poquito subimos un video de un TikTok, yo lo agarré y lo subimos al podcast. Te dura como 1 minuto y medio, te explicaba lo que acabas de explicar así perfecto en 1 minuto y medio y Pero bien. en dibujo. Pero bien. No, güey. Lo explicaste chido, güey. No. Chido, gente. güey. Ahora, como dicen por allá. Pero con guión y Claro. edición. Oye, como dicen mis vecinos del norte, for dummies. No, güey, pero lo explica y dice que uno de los encargados que sí llevaron esta madre, sí estaba como infectado. No me acuerdo si se murió o no, pero me acuerdo que mi papá mandó un mensaje al podcast cuando vio y me puso, ¿sabías que la camioneta en la que transportaban la cápsula de cobalto era de un vecino que teníamos cuando vivíamos en la 20 de noviembre? Pero ahí sí estás rarito, así de, güey. pues, ¿con qué razón estoy así? Oye, de casualidad no vivían por la calle Aldama, allá por el centro. No, por la 20 de noviembre, por el Parque Los Güeros. Es que, digamos que por allá no está cerca del centro. No tanto. Ok. Por Cantabria. Sí. No, entonces no. Cerquita nada de ahí, que ver, pues. nada que cerquita ver, de sí. como para más. Sabes de que sí se dio con la persona y de hecho lo que ¿Ah, sí? pasó con el empleado, porque pues él no tiene la culpa, la verdad, pues, o sea, pues, si a ti te haciendo dice su tu chamba, jefe, güey, sí. haciendo su chamba, si deshazte de este material, pues tú lo haces, No, o sea, pero tiene cobalto esta madre. exacto, no, pues él no, él es Sí. una víctima más, entonces Sí. él quedó como material radioactivo en su camioneta. Entonces sí. esta camioneta dejó de servir por la misma interacción que tuvo la radiación ahí con el sistema ¿Y ya se del la carro. repusieron? Fíjate que dicen que sí, que la Ford por ahí. Ahí andan varias marcas ahí Andan varias marcas. Es que no lo yonqueó, ¿verdad? Lo dejó ahí estacionado en su casa. mucho tiempo. Ajá, no Qué sé, peligroso, güey. como unas 3 semanas. Y ahí pues hubo mucha exposición. De Claro. hecho, la mayor exposición en ese accidente fue familia de él. Ay, güey. Ajá. Y ahí Qué el denso. problema, ¿verdad? Es que quizás si tú no viste efectos en tu cuerpo, pues es completamente probable que se pueda heredar, porque hay 2 formas. Eso es hereditario. Lo que pasa es que haz de cuenta que la radiación puede afectarte de dos formas. De manera somática, es decir, te está afectando de aquí Sí. directamente a ti, en tus células que no son las células sexuales. Claro. O que afecte a las células sexuales. Entonces, si afecta a las células sexuales a las gónadas, claro. entonces aquí ya sucede una serie de eventos que pueden resultar Sí, en mutaciones genéticas. Entonces, O sea, tu esperma, en descendencia- concreto tu esperma y tu Prácticamente. óvulo quedan dañados. exacto. Y Prácticamente. y pueden transmitir un cáncer. Vean, qué denso. güey. Entonces,
ahí es muy difícil saberlo. De hecho, la mayor información de radioterapia y de radioactividad en general que se tiene en el mundo es gracias a las víctimas de Chernobyl. ¿Sí? De Chernobyl, no, perdón, de Hiroshima y Nagasaki, a la bomba atómica, la Segunda Guerra Mundial. Porque pues aquí, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que yo siento que Estados Unidos como que quiso pedir perdón al mundo y tuvo que construir hospitales en Japón para poder resolver los daños que ocasionó la población, y aquí pues hicieron mucha investigación y aquí se vio, ¿no? que sí, la exposición a radioactividad puede ocasionarte a la larga no solo a ti efectos adversos o no deseados, sino a tu descendencia, ¿no? Ajá, toda la familia. Y que sigue, según yo, bueno, todo el tema de la máquina está como enterrada cerca de aquí. Sí, cuando hicieron esta investigación, la Comisión Nacional de Nuclear y Salvaguardas, ellos lo que hicieron fue retirar material radiactivo de la ciudad. E inclusive uno de mis tíos me platica, porque él trabajaba en el yunque en cuestión, y él fue uno de los encargados de retirar este material, obviamente con un equipo con traje especial, porque pues ahí sí corres mucho riesgo. Y este tipo de material radiactivo se sepultó allá por Samalayuca. Tengo entendido que está como a 200 metros de la estación de tren que está en Samalayuca. Pero yo creo que va a estar como resguardado, ¿no? Sí, está construida en una zona en la que, punto número uno, que digamos en medio de la nada, pues que no haya riesgo de que llueva mucho y que se hagan como inundaciones en esa zona, porque el agua puede arrastrar la radioactividad. Y está como, digamos que sepultado bajo una plancha de concreto bastante grande. Okay. Entonces ahí digamos que pues es una zona segura, porque pues se han hecho muchas investigaciones en el agua y pues se ha demostrado que fue suficiente, ¿no? A ver, o sea, por ejemplo, imagínate que pasa un perro, güey, un lobo por encima de eso, con tres patas. De repente ya tiene al ratito 3 ojos. Podría ser, güey. Pues mira, a lo mejor el chupacabras nació de ahí en Juárez, aquí en Samalayuca, en Juárez. Nunca también, sabes. No tengan miedo de eso. No, es que luego, por ejemplo, yo sí quiero decir esto, ¿no? El cobalto 60, perdón, es un elemento que tiene un decaimiento beta y gamma, que básicamente en nuestros términos es que el decaimiento beta es fácilmente prevenible la radiación, porque hasta con una hoja de papel lo puedes parar. Y el gamma, ¿no? Ese sí es un poquito más peligroso, pero aquí pues para eso sirvió la plancha de concreto y de otros metales que se instauraron. Además, el periodo de vida es de 5 años. Okay. Esto quiere decir que en 5 años disminuyó un 50% la radiación, y en otros 5 años, y así te la vas llegando, es como exponencial. En otros 5 años el 50% de lo que quedó, y luego así, y al final la suma te da que a 40 años del evento ya se estima que el 99.999% de la radioactividad ahí ya no. Podríamos ir a abrir, güey, y no pasa nada. Sin problema, pueden ir a Samalayuca, a las dunas, a donde quieran. Ya es un lugar seguro. Entonces, Juaritos y Samalayuca es un lugar seguro para visitar, para que no empiecen con que no, también son radioactivos. Ya sé. Aparte de todo lo que tienen, son radioactivos. No. Eso es una historia. Güey. Y Samalayuca está creciendo un chingo, güey. Capaz que al rato hay casas por ahí o algo. No, ¿cómo creen? No, ya es. Dijo que 200 kilómetros. No, 20, ¿no? ¿Dijiste 200? No, 200 metros. Metros, güey. Pero está enterrado. O sea, 200 metros de profundidad. O sea, no hay manera. Pero ya pasaron más de 40 años, ya no tiene tanta posibilidad. Y aparte tomen en cuenta que es muy fácil actualmente medir la radiación. Sí, aquí ya tiene mucho miedo. Ya quiere acercarse a las dunas. Sí, nunca, ya no va a volver a las dunas. No, o sea, tomen en cuenta. Si no es por avión, yo no me acerco allá a Samalayuca. No vuelvo. Tengo cáncer porque fue a las dunas. No, ¿cómo creen? O sea, la verdad es que ya es un lugar seguro. Visitar las dunas de Samalayuca. O sea, esto fue un evento histórico. Siempre ha sido, la verdad. Sí, no pasa nada. Es un evento histórico que vale la pena, pues, mostrarlo, tocarlo, porque, pues, sí, se habla mucho de esto en todo el país, ¿no? Y fue algo que marcó la ciudad. No, y al mundo. Yo creo que no es común, güey, que haya esto en el mundo. Así. Entonces, pues, bueno. Bueno, para ir cerrando, quiero preguntarte, después de toda la trayectoria que has tenido y que nos has contado ya muchas historias y muchas anécdotas, y de la persona que eres actualmente, quería preguntarte quiénes son los pilares en tu familia o quiénes han sido tus pilares para ser quien eres el día de hoy.
Bueno, mis pilares siempre han sido mis padres. Mi mamá, sobre todo, creo que ella siempre impulsó mi carrera y siempre digamos que me apoyó mucho para no ser una persona ordinaria. Okay. Ella apoyó mis sueños a pesar de que nosotros venimos de abajo. O sea, ¿cuál es su nombre? El nombre de mi mamá es Rosario Córdoba. De hecho, voy a hacer una fundación en su nombre. Oh, wow. Porque nosotros venimos de muy abajo. Creo que soy parte de esa estadística donde se pudo salir adelante a pesar de los obstáculos. Entonces, mi mamá trabajó incansablemente porque yo pudiera estudiar. Los dos sufrimos mucho el tener que irme de la ciudad para poder estudiar y lograr mis sueños, y lamentablemente mi mamá falleció hace 5 meses. Ella ya no está conmigo, y sin embargo me dejó un legado de amor incansable. Ella, estoy seguro que apoya mis sueños desde donde esté, porque sabes que una cosa que siempre me decía, y ahorita me estoy acordando, es genuino. Gracias por compartir. Sí. Tienes que ser una persona humilde. Y creo que en algún momento quizás somos personas que cometen errores, ¿no? Quizás en algún momento se te van ciertos comentarios que pueden hacer sentir mal a otras personas, o que no eres consciente de que puedes herir a alguien con tus comentarios. Y ella, su último, digamos que consejo que me dio fue de que tienes que ser una persona humilde, Alberto, tienes que ser humilde. Entonces, ahorita no me queda más que seguir ese legado de amor que ella me dejó. Yo sé que pues ella ya no se encuentra conmigo, y yo quisiera tenerla porque pues me tocó irme de la ciudad para prepararme, y yo esperaba que ella me recibiera. Ya no está, me tocó volver a un lugar donde no está ella, pero está el amor que dejó. Y el amor que dejó se va a traducir en tratamientos para los demás, se va a traducir en esperanza de vida. El amor que me dejó mi mamá se va a traducir en una fundación que próximamente se va a llamar Rosario Córdoba, y que junto con mis hermanos vamos a impulsar, y estoy seguro que espero, ¿verdad?, contar con su apoyo para la difusión, sí. Porque sí. El objetivo siempre de mi mamá, porque yo estudiara esto, siempre fue que nosotros pudiéramos ayudar a las personas que como nosotros en algún momento no tuvimos recursos. Claro. Entonces, ahorita que ya se puede hacer algo por los demás, lo voy a hacer. Y desde donde está mi mamá, lo va a ver. Segurísimo. Carnal, gracias por tu pasión, aparte de todo lo que y por contarnos esta parte tan íntima, pero gracias por tu pasión, que seguramente viene de con tu mamá. Pero no cualquiera tiene tanto amor por la ciudad, pero más que amor por la ciudad, la pasión de poder servir a los demás. Entonces, gracias por eso. No, gracias a ustedes. Que algo que no hemos dicho, por ejemplo, es que Alberto tomó la decisión de regresar a Juárez y nunca, a pesar de tener una especialidad muy chida y que podría conseguir chamba en donde quisiera, sí. Quiere regresarlo acá. Sí. Eso es algo importante que valioso. No hemos dicho, ¿no? Sabes que mi mamá, por ejemplo, mi mamá nació en Durango. Okay. Y ella fue una de las muchas personas que migraron a la ciudad para obtener mejores oportunidades, y Juárez a los 14 años le abrió las puertas de la ciudad. Entonces mi mamá ya decía, yo nací en Durango, pero soy de Juárez. Y mis hijos son de Juárez. Entonces, como mis hijos son de Juárez, yo soy de Juárez. Mi mamá era una juarense más, con amor por la ciudad, al igual que yo. Me inculcó ese amor que tengo por la ciudad, y me cambió el nombre. De verdad lo voy a hacer, y si no, mi mamá lo va a ver y me va a juzgar desde donde esté si no logro hacer algo importante por esta ciudad, porque para eso estoy aquí, para eso quiero regresar, porque las juarenses y los juarenses tienen derecho a un tratamiento justo, a un tratamiento accesible, tienen derecho a mejores servicios de salud, y se le tiene que hacer justicia a Juárez en la salud. Gracias. Ya lo estás haciendo, Alberto. Gracias, hace muchos años yo creo que ya lo estás haciendo. Si es que vamos bien. Bueno, pues cerramos con 2 preguntas siempre obligadas. La primera, si tuvieras que dejar una frase para que todo el mundo lo viera, ¿cuál sería? La mujer no tiene que morir por donde da vida. ¡Sas! Buenísima. Buenísima. Sí, o sea... ¿Te has preparado, güey? No, pero es que es algo que realmente creo. Claro, o sea, y por eso lo digo sin titubear, O sea... Esa es mi frase, y quien me conozca lo sabe. Yo siempre he sido muy apasionado por la prevención de las enfermedades y el tratamiento oportuno de enfermedades en la mujer, porque creo eso. O sea, las mujeres se mueren de cáncer de mama, de cáncer de endometrio, de cáncer de cervix, por donde dan vida y por donde alimentan a su bebé. Y uno de los factores de riesgo para que te dé cáncer de mama es el no amamantar. O sea, entonces, digamos que también por esa parte, o sea,
tienes un factor de riesgo para que te dé cáncer de mama si no amamantaste. Ahora, también, en contradicción a esto, las que tuvieron muchos hijos tienen un factor de riesgo para que les dé cáncer de cervix o cáncer de endometrio. O sea, aquí Por la donde mujer lo muere veas, por donde güey. da Sí, vida. sí, sí. Y mi frase, así, mi mantra, ¿no? Es que la mujer no muera por donde da vida. Buenísimo. ¿Cuál es tu comida favorita? Si tuvieras que llevar a alguien de fuera aquí a Juaritos a comer, Ajá. ¿a dónde lo llevarías? Mi comida favorita, híjole, es que la verdad mi comida favorita de Juárez es la barbacoa, güey. De donde sea. No, ¿O de tienes güero. uno? Sí, la neta, la güero está bien No, buena. la verdad, o sea, no es promoción, pero yo, por ejemplo, cuando vienen mis amigos de visita que no son de Juárez y que les tengo que dar el tour obligado es por la barbacoa del güero. Sí, sí, sí. O sea, definitivamente. ¿Y qué recomiendas ahí? No, la barbacoa, o sea, tal cual, los taquitos de barbacoa con el cilantro. Es que, ¿sabes? La barbacoa de Juárez es diferente, es como un poquito más grasosita. Sí, sí. Y, sí. por ejemplo, en otros lugares es más, no sé, como que tiene más agua, no sé, no lo sé. Más decir. caldosa, Más diría yo, caldosa, güey, sí. así como... Como y la- birria. Ajá, la de aquí está, no sé, como más grasosita y eso le da el toque. Sí, ¿no? está bien buena, la neta, sí. Ya sé. Oye, y Sí. entonces, ¿cómo tendrías que... Te pregunto esto porque Máquina de Fuego, cuando estuvo aquí, también dijo que... La barbacoa. pero dijo que la barbacoa tiene que llevar poquita carne, güey. O sea, un taco de barbacoa, ¿qué tan bien servido está, güey? Dice que, Poquito, que lo importante mucho. es que tenga poquito. Pero tú, ¿qué opinas? No, pues ¿Poquito no. o bien O sea, pues si no quiero comer cilantro con cebolla, o sea, no. O sea, quiero comer la barbacoa. Bien lleno. Yo sí me como los tacos bien servidos. No, güey, yo la verdad. estoy del team de máquina, güey. Yo también soy ¿Tú de también? Leve, güey. O sea, no, leve. échale otro peso de barbacoa, don. No manches. Es que luego se pierde el sabor de la barbacoa, güey. ¿Será? Ay, luego la Sí, dan bien sí, cara, sí. güey. Eso es a mí lo que me da. Eso es a mí lo que me gusta. A mí me gusta con poquita, pero Y porque luego está me bien quedo cara, con güey. hambre, De un taco saco dos, dices. Bueno, sí, verdad. Ahí te engañas a ti mismo. Y no, me comí 10 tacos, ¿no? Sí, ya, yo creo que los del güero están a buen precio todavía. Está aceptable. güey. Está aceptable, está aceptable. Ojalá el güero viniera algún día. No Oye, sé si sí, todavía vive. invítenlo, porque sí le estamos Sí, sí, sí. dando promoción machina. No sé si aquí. vive todavía, güey. Ay, no, Hay imagínate. dos güeros, además. ¿Ah, sí? Porque hay una que está en... Pero es del mismo dueño, güey. Tú dices la de la Gilo y esta. Sí. Sí, según yo es del mismo dueño. Ah. Y aparte hay otra Y en las la dos tienen Insurgentes. fila, cabrón. Un chingo de gente. Ey, sí, un chingo de no gente. Es que es mames. buena calidad. Eso. Buena También por eso el comida. costo, güey. Sí, güey. Yo voy al de la Gilo, mis respetos. ¿Ah, sí? yo soy nacido y criado por aquellos ¿Por rumbos la de la Gilo? Centeno, güey. Eso sí, le he caído también. Sí, por Bueno, es allá, lo más de San José, por ahí. Ajá, de Sí, hecho, lo la más de calle San José. Zacatecas, digo, que es Colinas de Juárez, pero ya así Sí. como en el border town, así como con Trump, algo así, casi te piden visa para entrar a lo más de San José, ¿no? Pero porque se hacen mucho la marca La de que distinción, de sí, las güey. Zacatecas para acá es Colinas de Juárez. Sí, la neta sí. Por ahí vive mi hermana y sé que así pasa, güey. Sí, ¿no? Y el menudo de por ahí también está muy Ay, rico, también ¿eh? el payán. payán. Bueno, yo sé que es el menudo de Calili, no sé cómo se llama, Ah, pero no está sé. ahí por los güeros también. 100% recomendado. No me están pagando publicidad. No, ¿eh? O ojalá sea, ni un debería- plato de menudo. Ojalá. Ya sé. Bueno, pues, muchas gracias, carnal. Un gustazo conocerlos. Gracias por la invitación No, y darme gracias la a ti. oportunidad de transmitir este mensaje a la población bueno. juarense, ¿no? Porque como buen juarense, siempre me gusta presumir la ciudad y espero que las demás personas que estén haciendo cosas buenas o cosas increíbles lo platiquen aquí con ustedes y que puedan inspirar a las nuevas generaciones de Juárez a crecer en grande. Y sí es necesario muchas veces salir de la ciudad para prepararse, pero siempre volver, porque Juaritos tiene mucho potencial y no se vale Totalmente. que estemos olvidados del resto del país. Hay que hacerle justicia a Juárez, definitivamente. Buenísimo. Salud. Para irnos. Salud. Gracias, Podcast Juarense. Chido. Nos vemos. Nos vemos. Este episodio es patrocinado por Boreal, donde generamos experiencias divertidas e interactivas para el desarrollo integral de habilidades humanas en individuos y organizaciones, desde trabajo en equipo, negociación, hasta inteligencia emocional y alto rendimiento. Boreal es una empresa 100% juarense.